¿usted sufre de síndrome del impostor? Yo sufro mucho del síndrome del impostor. Yo también. Una característica importante del síndrome del impostor es que normalmente sentimos que cuando algo bueno nos pasa es por suerte. Yo siento que el síndrome del impostor es algo meramente de ti contra ti. Entender que nadie que sufra del síndrome del impostor puede ser malo porque está tan preocupado por hacerlo bien que probablemente alcanza mucho la excelencia. Es decir, si yo... No, yo me quedé como el internet viejito, como... Yo decía, hay gente que tiene mucho flow y hay gente que tiene una gran voz. ¿Qué hacemos con Cristian si no tiene ni lo uno ni lo otro? O sea, El público es el que va a castigar a Cristian Sí, niño. me das un momentico, 5 minuticos, que estoy que me desmayo. Pero el síndrome del impostor va a afectarte de alguna manera. Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente por aquí a este podcast, nuestro podcast, porque no, es que uno dice como nuestro podcast, su podcast, pero quería como, ¿no? Ah, bueno, ok. Bueno, bienvenidos. Hoy hay mucho de qué hablar. Hay Sí. que primero empezar con los avisos parroquiales. Normalmente los avisos parroquiales se dan al final de la misa, ¿cierto? Sí. Pero hoy vamos a darlos al inicio. Ya somos 4,000 personas en este podcast Amor en YouTube. Oigan, en nuestro mapa de sueños que nos trazamos a principio de año, si no se han visto el tema de manifestación en pareja, por favor, váyanse a ver ese episodio. Somos Pero fans de los mapas de sueños. hicimos mapa de sueños y en nuestro mapa de sueños está llegar a 5,000 suscriptores en YouTube. Así que si ustedes nos quieren ayudar, ya somos un poco más de 4,000. Compartan estos episodios para que podamos llegar a más personas. Y eso a mí me llena de mucha emoción porque pues el mapa de sueños se traza, digamos que a nivel anual, ¿cierto? Sí. O sea, hay metas Pues que no, son- hay personas que lo hacen trimestral, Hay pero personas que la nosotros hacen lo trimestral, hacemos pero anual. la meta de nosotros es como que para diciembre hay que tener, para diciembre 31 a las 11:59 de la noche hay que tener 5,000 Y suscriptores. lo logramos en Y abril. estamos que o sea, yo creo que ya es este mesecito, vamos a ver si lo logramos. Llegamos a 10,000 Y en estamos Instagram. 10,000 seguidores en Instagram. Si no nos siguen es arroba en la casa hablamos _. Y somos más de 6,000 también en TikTok. Wow. Estamos creciendo por todos Ah, lados. tú estás publicando en TikTok. Sí, en TikTok yo también subo los fragmenticos Ay, del qué cool, podcast. me encanta. Y también en Spotify. Sí, no estoy muy consciente de cuántos oyentes tenemos. Sí, no somos los más tesos en Yo no métricas soy de el más Spotify. eso en Spotify, pero también nos está yendo muy bien en Spotify. Todo gracias a ustedes. Ese era como los avisos parroquiales. Sí. Eh, Hoy tenemos un tema muy especial. Es un tema que nace por petición de ustedes y es el síndrome del impostor. Y creo que vamos a tener una mirada distinta porque, por ejemplo, yo tengo muchos videos sobre el síndrome del impostor y hay muchos contenidos sobre síndrome del es impostor. que eso te iba a decir, que las personas nos preguntan mucho que hablemos acerca del síndrome del impostor cuando digamos que Internet está tan lleno de Sí. contenido sobre el síndrome del impostor y es como que, no sé, como que no logramos, como que uno no lo, bueno, en lo personal yo siento que hemos avanzado mucho, pero como que uno no logra Desprenderse del desprenderse síndrome por del completo del síndrome del impostor. Sí. No sé si en algún punto llegará un momento en el que uno diga, ya no tengo síndrome del No impostor. sé. Yo la verdad pues no sé, o Ojalá. sea, habría que preguntarle a una persona como Bill Gates, que es una persona que digamos ¿Te que tiene, imaginas por allá? Ay, no, qué rabia, este chip como me quedó de pelle. pues ya él se supone que él ya no se mete en los temas de Microsoft, pero digamos que es una persona que en temas económicos no tiene miedo, en Sí. temas de poder no O tiene no miedo, sabemos. en temas, pero sería chévere preguntarle como que, ok, Sí. usted sufre de síndrome del impostor, porque claro, tú juegas, apuestas pequeño, juegas grande, ganas grande, o sea, yo me imagino que por ejemplo el síndrome del impostor de una persona que va a invertir $1,000 en una formación sin saber si puede hacerla o no, si le va a funcionar o no, o una persona que va a sacar un producto que cueste, no sé, un high ticket de $2,000 con ese miedo de si me lo van a comprar, no me lo van a comprar, pues digamos que una persona como Bill Gates deben de ser personas que invierten, no sé, un proyecto de $2,000 millones, Claro. que igual es un pelo para ese man, pero pues no sé, sería Sí. muy interesante uno preguntarle. Bueno, Si alguien pero- tiene el contacto de Bill Gates, Nos cuentan, ay no, espérate, es que quiero hacer un paréntesis. Sí, Ustedes sí, no sí. saben, eso nada que ver con el tema, perdón, pero pero, mi papá, pero eso es Ay, una eso- muestra de que Mi papá no tiene síndrome del impostor. ¿Tu papá no les tiene? voy a contar algo hermoso. Les explico primero qué es síndrome del impostor. No, esperen, les voy a contar esta historia que es muy linda. Resulta que mi papá escribió un libro, que de hecho yo estuve compartiendo en mis historias aquí y allá. Se llama Un estornudo de humanidad. Y mi papá me dijo, yo quiero que Bill Gates lea ese libro. Y yo como, o sea, el libro está en español.
Yo, ¿cómo voy a llegar a Bill Gates? No sé, búsqueme usted en internet, ¿cómo hacemos? Y yo era desesperada buscando los correos, el formulario de contacto por la página de la fundación. Mandé un montón de correos, claramente nunca me respondieron, pero mi papá siempre súper convencido de que el Papa y Bill Gates No, el tenían que Papa, tener su Bill libro. Gates y el director de la OMS. Ah, sí, esos O tres, sea, o sea, bueno, si están interesados, pues dejémosles el libro aquí abajo. O sea, aquí abajo lo van a poder comprar en Hotmart porque sí. también se subió Sí, como es un ebook. ebook, Es sí. un ebook. Y por si están interesados, es un libro basado en todo el tema de cómo, yo, o sea, no sé pues, si mi suegrito me está escuchando, pero para mí es cómo el COVID cambió como la perspectiva De la de la humanidad. humanidad para tu papá. O sea, de Sí, cómo debería ser la humanidad después del COVID. sí. Entonces, él quería que lo leyeran personas muy importantes Pero, o y sea, mi papá convencido, con la fe intacta, yo era como, no tengo manera de contactar a Bill Gates, ni al Papa, ni al de sí, o la sea, mejor dicho, OMS. si ustedes quieren entender por qué tu papá quería contactar a esas tres personas, tienen que leerse el libro, Ah, porque sí, en el libro especifica por qué el Papa, por qué el director de la OMS y por qué Bill Gates. Bill Gates. Ese libro fue un tema de conversación Sí. por muchas horas, pero bueno, Bueno, ¿qué entonces, es el síndrome del impostor? De pronto, yo creo que ya es un tema que nosotros tenemos muy interiorizados porque hemos escuchado mucho, pero si de pronto es la primera vez que escuchas este término, básicamente el síndrome del impostor es esta sensación permanente de no soy suficiente, mi trabajo no es tan bueno, ¿qué pasa si si hago algo y descubren que no soy tan bueno en esto que hago, ujú, no tengo tantas habilidades? Por ejemplo, pasa mucho que tú estés recién graduado de la universidad y sientas mucho síndrome del impostor al buscar un trabajo, o que tú vengas de una profesión y empieces a sacar otra línea en tu vida, digamos, no sé, voy a montar un negocio, voy a hacer una academia de algo, pues que ahí de pronto empieces a tener este síndrome del impostor. Es esa sensación permanente de como me van a descubrir porque no soy tan bueno, no soy como suficiente. que no merezco lo que cobro, no merezco... Sí, y también una característica importante del síndrome del impostor es que normalmente sentimos que cuando algo bueno nos pasa es por suerte, no porque somos tan buenos. Y, No nos damos ese permiso de felicitarnos, de aplaudirnos, de decir, wow, lo hice súper bien, sino como, quién sabe a quién le estaré quitando esto o quién sabe por qué a mí. y amor, yo tengo una pregunta. Primero, ¿tienes un poquito de labial aquí en el Ay, diente? perdona, amiga, labial de tía, qué Labial de pena. tía. Si me vuelves a dar labial, me vuelves a decir Sí. gracias. Primero, una pregunta. Yo siempre lo he afirmado como que, pues no es que lo haya leído, pero desde mi punto de vista es así. No sé si estaré en lo correcto o no, tú me dirás. Pero para mí el síndrome del impostor es algo que es meramente personal. O sea, lo que me refiero es que a ti una persona no puede como infringirte síndrome del impostor, ¿sí me entiendes? O sea, una persona sí puede desvalorizarte. Yo a ti te puedo decir, no vales nada, no me gusta tu trabajo y hacerte sentir mal. Y de pronto eso, reforzar tu síndrome del impostor en algún momento. Pero yo siento que el síndrome del impostor es algo meramente de ti contra ti. Correcto. Es correcto. O Sí, sea, yo siempre digo, el síndrome del impostor es esa vocecita en la cabeza, ese diablito que se te para al sí. lado derecho y te dice, no eres capaz, no lo vales, no lo puedes hacer. Exacto, por lo que tú dices Un momento. precisamente Eso, ventas. de la membre. No, sí, pues, recurrencia. Pero bueno, Listo. sigamos. Perdón. Si nosotros cada sonidito de Hotmart lo celebramos. Bueno, ¿qué pasa con el Ah, bueno, síndrome mira del eso. impostor? Es precisamente lo que tú dices, hay una diferencia entre recibir una desvalorización externa y el síndrome del impostor, porque es de adentro hacia adentro, o sea, de mí para mí, esa desvalorización. Pero Mientras sí se que, puede reforzar claro, por factores externos. sí, sí, sí. Por ejemplo, si tú me dices, yo creo que yo soy muy malo haciendo este podcast, a mí no me gusta cómo me veo, siento que no soy suficiente, creo que cada vez que la gente comenta algo lindo es por lo que tú dices, y yo te digo, uy, sí, yo creo lo mismo, es que lo que tú Puñalada al dices es corazón. una bobada. Obviamente ese síndrome del impostor se va a reforzar mucho más. Y tengo una pregunta, ya que tú eres aquí digo yo, la experta. Pues Eso es obviamente, síndrome del impostor. yo sufro mucho el síndrome del Yo impostor. también, O sea, también. yo sufro mucho. Ahorita vamos a hablar como de cuáles son esas cosas que nosotros implementamos para tratar de disminuirlo. Porque digamos que hay cosas, yo siento que el síndrome del impostor es como niveles de un videojuego, ¿no? Cuando pasas un nivel, pues
cuando te vuelves a enfrentar a ese nivel es como que, ya lo pasé antes, lo paso Sí, fácil, pero sigue el otro nivel y es como que puedes fallar varias veces, claro. entonces, pero hablando tanto de los factores internos como externos, yo creo que hay muchas personas que nos escuchan que sufren mucho del síndrome del impostor, pero ese síndrome del impostor está muy reforzado por factores externos. Sí. ¿Qué crees tú que es el primer paso para tú lograr salir del síndrome del impostor? ¿Trabajar internamente o trabajar esos factores externos? Es que tú nunca puedes controlar el factor externo. O Pe- sea, si yo tengo una pareja que constantemente me desvaloriza, tal vez la pareja no puede cambiar, yo puedo cambiar de pareja. Pero, por ejemplo, digamos, bueno, sí, es muy buen punto, pero digamos si el síndrome del impostor está muy reforzado por mi familia, que Sí, mi familia me dice como que no eres bueno, o digamos, el caso es un caso muy particular de familia de médicos o familia de abogados. Por generaciones, el bufete de abogados más importante, el tío, la mamá, el papá son los abogados y el hijo estudia derecho y el hijo decide no ejercer más la sí, voy carrera. a ser Ni panadero. siquiera no estudiarla, no ejercerla. Llega un punto donde la estudié, la ejercí un tiempo y quiero hacer otra cosa. Sí, tenemos muchos alumnos así. Y la familia se le va en contra, que como cuándo vas a volver a ejercer lo que estudiaste, cuándo vas a dejar esa bobada que estás implementando. ¿Qué es primero, yo trabajarme a mí como persona o alejarme de esas personas para poderme trabajar como persona o trabajarme como persona para poder tener la habilidad de alejar a esas personas? Bueno, Que yo creo, obviamente pues yo creo que se pueden hacer las dos, ¿cierto? Pues, sí, yo creo que sobre todo en esos casos donde tenemos ese refuerzo exterior tan comprometido con alentar el síndrome del impostor, es muy importante partir del diálogo interno, ¿cierto? Entender que nadie que sufra del síndrome del impostor puede ser malo porque está tan preocupado por hacerlo bien que probablemente alcanza mucho la excelencia. Es decir, si que yo... yo estoy como, sonó, no, yo me quedé como el internet viejito, como, A ver, otra vez, entonces, digamos, yo estudié medicina. ajá. Y yo quiero ser panadero porque es mi pasión y allí lo encuentro. Cuando empiezo esta carrera como panadero, tengo un síndrome del impostor muy fuerte que parte de mi diálogo interno y ese diálogo interno se configuró de esta forma muy probablemente porque vengo de un entorno de médicos donde el éxito se refleja cuando logras ese impacto desde la medicina. Ujú. Hacer las cosas diferente para ese núcleo va a representar un quiebre y un punto de partida a nuevas elecciones profesionales, a nuevas formas de vida. Y por supuesto, como tienes ese refuerzo externo tan grande, tú vas a decir, ¿sabes qué? Seguramente no soy tan bueno. Seguramente lo mejor hubiera sido quedarme en medicina. Seguramente no voy a triunfar con esto, voy a fracasar o pues, ¿para qué lo voy a hacer si hay tanta competencia? Hay miles de panaderías que puedo aportar yo distinto, hay un montón de pasteleros con un montón de certificaciones y yo no. Ese es el diálogo con el que empieza a trabajar el síndrome del impostor. Reforzado por el entorno, se hace más grande, pero aquí lo que quiero explicar es que cuando uno tiene ese síndrome del impostor, puede entrar en parálisis, pero muchas veces quien está en el síndrome del impostor se motiva mucho más a alcanzar la excelencia. Como hay un miedo que me mueve, puede ser que me paralice, sí, claro, o sea, el síndrome del impostor puede ser paralizante, como, no, es que ser panadero no me va a dar plata, voy a quedar mal, hay demasiada competencia, no lo voy a hacer, porque yo sí ya hay personas tan exitosas en este mundo, pero también te puede movilizar y normalmente cuando tú te movilizas desde el síndrome del impostor, eres un buscador constante de la excelencia. Porque tienes tanto miedo que eso no funcione o que tenga un mal resultado que te vuelves más cuidadoso y más meticuloso O en el sea, que proceso. entregas como ese 110% Claro, a diferencia de tu competencia. Eso es claro, como lo que vas. O exacto. sea que nunca lo había pensado, pero o sea que desde un punto de vista, el síndrome del impostor puede ser un factor positivo. Sí, porque es que el síndrome del impostor finalmente tiene una asociación con el miedo. Tengo un miedo profundo a no encajar, a no aportar el valor que digo que aporto, a no dar mi 100%, a que descubran que soy una farsa, pero el miedo también tiene estas dos caras. Hay un miedo que es paralizante y hay un miedo que te impulsa a tomar las medidas adecuadas, a buscar hacerlo lo mejor posible y pasa lo mismo con el síndrome del impostor. O sea que
Dato importante, lo primero que hay que hacer es analizarnos como persona, identificar si en nuestro caso el síndrome del impostor nos mueve O nos o paraliza. nos paraliza. Y respecto a tu pregunta, que me parece muy importante, esto aquí suena todo pro. Continuando con la conversación, Bueno, creo que casi siempre la solución que nos dan es salir del entorno tóxico, ¿cierto? Y creemos que ese salir del entorno tóxico es literalmente una separación física. Es decir, es decir, si mandar para la sí, mierda. y no siempre se puede. O sea, si yo apenas estoy empezando mi negocio, si acabo de salir de la universidad y pues las personas que no son tan chéveres son mi papá y mi mamá, o si yo tengo una pareja que amo profundamente, que es un gran papá, un gran ser humano, un excelente profesional en su área, pero en mi parte profesional es esa persona que genera una voz negativa, Ujú. pues no siempre la solución es esa ruptura física del vínculo. Como no le vuelvo a hablar a mi papá, no le vuelvo a hablar a mi mamá, entonces me separo, nadie me sirve, mis hijos los mando para el carajo. No siempre se puede. Es muy importante aprender a hacer una separación mental de las personas tóxicas. Es decir, no siempre se requiere una separación física, en muchos casos sí, pero puntualmente en el síndrome del impostor reforzado por el exterior se puede hacer una separación mental. Es decir, esto es lo que tú crees y esto es lo que yo creo. Y como yo creo esto, voy a seguir trabajando en pro de eso. Un ejemplo, la familia De donde todos abogados o de son médicos, médicos, sí. abogados, etcétera. Listo, yo estuve estudiando 7 años medicina. Probablemente mi papá y mi mamá me pagaron la carrera. Ellos han trabajado un montón de tiempo en el sector de la medicina, han tenido excelentes resultados. Y ahora yo decido que después de haber estudiado 7 años medicina, luego estudio, no sé, 3 años medicina interna, luego 2 Sí, sí, años cardiología. tener para lo que los papás normalmente es como todo lo que se necesita para superar a Sí, los papás. pero tú llegas y dices, ¿sabes qué? Yo ya no creo tanto en la medicina alopática, voy a empezar a hacer acupuntura. Es como, uy, golpe en el Sí, corazón de sí, los sí. papás médicos tradicionales. O no quiero hacer más esto, me voy a dedicar a la jardinería, o voy a ser panadera, o voy a ser nómada digital. Hay un montón de cosas que van en contravía de ese legado. Y obviamente los comentarios van a llegar. Lo primero que tú debes hacer es pensar, las creencias de esta persona son de esta persona, no mías. Porque normalmente nosotros estamos en esta dinámica de ser niños permanentes, sobre todo con nuestras figuras de autoridad. Entonces yo puedo estar a punto de cumplir 30 años, pero hay una parte de mí que sigue siendo una niña donde la voz de mi papá o la voz de mi mamá o Sí. tu voz tiene demasiada importancia en mi vida Ajá. y me va a afectar demasiado. Es tratar de separar, amo a esta persona, es demasiado importante para mí, me ha aportado un montón de cosas en mi vida, pero sus creencias no tienen que ser las mías. Esta persona grabó en sus recuerdos y en sus experiencias de vida que la medicina es el camino asegurado hacia el éxito y la plenitud, y la abundancia y la prosperidad. Pero yo quiero hacerlo distinto. Esta persona grabó que lo que yo estudio lo tengo que hacer el resto de mi vida, pero yo lo quiero hacer distinto. Yo quiero en cada momento de vida ir encontrando mi plenitud. Y cuando yo logro hacer una disociación del pensamiento y la creencia del otro versus la mía, puedo aceptar y respetar lo que esa persona me diga sin interiorizarlo como creencia en mi vida. Eso es muy tesa. Mientras estaba hablando de eso, estaba pensando que lo que tú dices es verdad. Digamos que yo compartía mucho ese pensamiento de, el que no me apoya, que se vaya para la mía. Pero Sí. es verdad lo que tú dices, digamos que Pero es que los podemos mandar a una mierda mental, o sea, es como, pues, no, pero no tengo incluso que si es, literalmente. por ejemplo, yo te puedo mandar a ti a la mierda mental sabiendo que eres buena mamá, buena Pues no, no, esposa. no, pero me refiero es como si yo todo el día estuviera diciéndote, ay, como en algún punto entramos en esa dinámica, donde yo todo el tiempo te estaba regañando, diciéndote, ay, tal cosa, tal otra, o si yo, por ejemplo, fuera una persona que creo que no lo soy, que te dijera, ay, eso no lo puedes hacer, estás loco, pero ¿por qué estás haciendo eso? Supongamos, cuando tú decidiste ser cantante de reggaetón, si no se han visto ese episodio, por favor, vean. Cuando tú decidiste ser cantante de reggaetón, tú tenías un montón el síndrome del impostor. Y yo tenía todos los argumentos para fortalecer ese síndrome del impostor. O sea, tú sabes que yo no te veía ahí,
yo decía, Dios mío, pero ¿de dónde saco? O sea, yo decía, hay gente que tiene mucho flow y hay gente que tiene una gran voz. Pero ¿Qué hacemos con Cristian si no tiene ni lo uno ni lo o sea, otro? yo decía, le veo tantas capacidades, pero como que para ser un cantante de reggaetón, no. Pero en vez de yo transferirte todas esas creencias que yo tenía, pues yo te decía, ¿qué tal si nos metemos a clases de canto, cierto? Pero podría ser que cuando tú dijeras, quiero ser cantante de reggaetón, yo te dijera, ¿cómo si tú no sabes cantar? O sea, ¿quién te dijo que cantaras si tú no sabes cantar? O vas a ser cantante de reggaetón, ay no, ¿qué es eso? ¿Cómo se te ocurre? Si tú ni siquiera te ves como un cantante de reggaetón, ¿cierto? Ahí yo te estaba haciendo un refuerzo a tu síndrome del impostor y es básicamente generar esa barrera mental donde listo, te amo, etcétera, pero este es mi sueño y yo me voy a apoderar de ese sueño y voy a continuar adelante. No, no significa que nos tengamos que divorciar, por ejemplo. Pero no es muy duro Sí, es uno, súper duro, claro. pues uno, por ejemplo, uno luchar por sueños y, por ejemplo, digamos que tú digas, no, pues es que ni te digo nada ni te apoyo. Sí, Pero pero dime, dime. es como cuando dices, listo, entonces si lo logro, ¿qué? Es como que si lo logro, ¿qué? ¿En tu cara o...? No, 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 no. Es como hay dinámicas donde la pareja dice, yo entiendo que tú no me creas, pero te voy a demostrar que lo voy a lograr. Y seguramente esa persona está con el síndrome del impostor a flor de piel, pero precisamente por ese miedo a ser impostor, logra una Es que excelencia muy ser humano fuerte. es muy complicado porque si lo vemos desde, o sea, convivir, la sociedad Sí, es muy... claro. Porque ponte a pensar, digámoslo, o sea, esto podría ser un tema para otro podcast. No veamos el síndrome del impostor desde la persona que lo sufre, sino desde el factor externo. Porque sí, digamos que tú me puedes decir, no, vos no sabes cantar, o sea, ¿a vos qué te picó? O sea, ¿se la está Sí, fumando verde o qué? sí, Listo, digamos que inculcas en mí un síndrome, inculcas no, agravas, puedes sí, darme razones para agravar el síndrome del impostor de claro. forma muy directa. Pero digamos que si y conozco personas que aumentan el síndrome del impostor de su pareja, de sus amigos, sin la intención de hacerlo. ¿Sí me entiendes? Sí, Y es cuando, por ejemplo, digamos, que tú lo ves digamos que somos una pareja de abogados, ¿cierto? Y tú decides seguir siendo abogada, yo decido ser el jardinero. Y tú me apoyas, sí, listo, hazlo, o no estoy de acuerdo, pero pues es tu sueño, trabaja por él, pero tú sigues siendo súper exitosa carrera de en tu abogada. carrera de abogado, sigues pudiendo trabajar desde casa, cuidar a los niños y indirectamente eso también puede afectar mi síndrome Claro. del impostor porque yo digo, wow, es que de verdad, si yo hubiera seguido siendo abogado como ella, podría seguir facturando lo mismo. Ujú. O véale el éxito que ella tiene. Eso aumenta el síndrome del impostor. O incluso, cuando tú apoyas a una persona en sus sueños, no sé si eso también... Ahora hablemos en el sentido de la carrera cuando yo quise ser cantante de reggaetón. Tú me apoyaste, me dijiste, sí, vamos a meternos a canto, vamos a meterle plata a las canciones, vamos a pagar una producción musical. Ese apoyo también genera Sí, síndrome del impostor porque ahora yo siento una deuda emocional contigo de me apoyaste, ¿cómo te voy a defraudar? sí. Entonces, o sea, es muy complicado. Y ahí es donde te das cuenta que por eso el síndrome del impostor es algo interno, porque así yo te apoyo, yo te ataque, lo sigues sintiendo. Sí, O sea, porque si tú alteras el ecosistema, lo vas a seguir sintiendo, por un lado o por el otro, por eso siempre el sí, trabajo debe ahí, ser ahí en está la nosotros. respuesta. O sea, el trabajo tiene que ser interno. Y algo que dijiste súper bonito es que no importa cómo el otro reaccione, es la interpretación que yo hago de esa reacción. Por ejemplo, yo te podía apoyar y tú puedes decir, wow, ella me apoya, ella cree en mí, o sea que yo soy un teso, voy para Voy para adelante y se adelante. apaga el síndrome del impostor. Pero puede ser que yo te apoye y tú digas, no, ya qué cagada, ahora cómo la voy a defraudar, Ahora, ¿cómo le respondo por la plata? Y me ¿cierto? paralice. ¿Y qué es lo que pasa? Que por eso el síndrome del impostor, para quienes son padres, no apagaste el WhatsApp. Pero ¿qué es lo que Regañó a está Cristian sonando? en cinco No, mi segundos. amor. Está Tienes sonando WhatsApp ahí. es... No, pero yo creo que es... no es el iPad. Yo creo que es el iPad. Qué obvio no, no sé. Yo creo que Bueno, es listo, el sigamos. iPad. Porque si es el iPad, el regaño es para mí. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que es muy importante, sobre todo nosotros que estamos criando. Entre los 0 y los 7 años se configuran las redes neuronales más fuertes, las rutas neuronales más fuertes, las conexiones neuronales más fuertes.
Y el niño siempre va a aceptar como cierto lo que el adulto le diga. Y además, el niño va a interpretar lo que ve que sucede en su entorno. Ujú. Por eso decir que un niño libre de traumas, que nuestra misión es tener niños libres de traumas, tal vez no, porque aunque yo todos los días sea muy consciente de lo que le digo, el niño va Sí, lo que hablamos percibiendo. en el episodio anterior, aunque le digas no te tires duro, Si yo me estoy tirando duro, él sí, lo sí, va sí, a él lo va a recibir como percibir. espejo. Ajá. Bueno, ¿cuál es el tema? Que los niños que normalmente Eso sí tienen... suena por allá como por el iPad. Ay, bueno, ya. ¿Lo Perdón. apago? No, Si ya. quieres lo apago y pues No, vamos. pero igual el micrófono está súper lejos. Eso sí es el iPad. Espera un momentico. Perdona ahí, amor, la interrupción. Estaba Sigue. diciendo que cuando un niño o una niña crece en un entorno donde se le invita a soñar, donde se le muestran sus potencialidades, donde se siente seguro al cometer errores, donde se le acompañan momentos de frustración, es mucho más fácil que ese niño se convierta en un adulto que alcanza sus versiones más grandes de éxito porque no tiene que estar perdiendo, entre comillas, tiempo en sanar. O ¿Eso sea, queda claro? sí, y quiero hacer la aclaración. Aquí no es meter a los hijos dentro de una burbuja. Exacto. O sea, no es decirles que todo va a salir color de rosas, porque evidentemente fuera del hogar el mundo no es gentil con uno la mayoría de las veces. Pero que Es siempre mostrarle, sientan un puerto seguro. sí, pero también digo yo que es mostrarle como, o sea, es no inculcarle el miedo al fallo, que es la forma en la que nosotros crecimos, ¿cierto? Digamos que en el tema de educación, pues a ti te inculcan un miedo al fallo en el colegio de si repruebas, pierdes el año, repites, ¿sí? Y es como que, y si repruebas muchas materias, llamamos a tus papás y los Claro. papás se vuelven un regaño, entonces, claro, le tienes miedo al fallo. Lo mismo, digamos, que en la universidad, ¿sí? Que a ti te inculcan como que si pierdes una materia, pierdes los créditos, repites, o te echan de la universidad o no te puedes graduar, ¿sí? Entonces, siento yo que es como inculcarles el fallo como esa opción de mejora. Claro. Y, por ejemplo, el síndrome del impostor, yo quiero que lo entendamos como ese niño pequeño que va a ser castigado. Normalmente el síndrome del impostor es una sensación permanente de que un tercero me va a castigar porque no soy suficiente. Sí. Miren que todo el tiempo el que está hablando es nuestro niño interior, ese niño herido que regó un jugo porque no tenía su motricidad fina ni su motricidad gruesa tan desarrollada y recibió un golpe, un regaño, un tú no sirves para nada, inútil, todo el día yo limpiando y ahora tú riegas el jugo. Sí. Está hablando también esa niña a la que le dijeron, ay no, ¿para qué naciste? Todo el tiempo me estás poniendo problema o todo el tiempo me están llamando del colegio por tu culpa. Es el niño herido el que está hablando. Hay un ejemplo súper bonito y es un creador de contenido que se llama Juan Pazurita. Y a mí me parece muy interesante ver su historia porque ahorita en su adultez la relación a nivel familiar se ve muy bonita y él siempre en sus conversaciones dice que ha sido el apoyo de su papá, de su mamá y de sus hermanos lo que lo han hecho tan exitoso. Él tiene nuestra edad, pero es supremamente exitoso a nivel profesional como desde los 16 años. Es una persona que desde mi perspectiva, obviamente uno nunca conoce la realidad de nadie, pero desde mi perspectiva, lo que proyecta, incluso en entrevistas más íntimas, se le percibe como una persona muy estable a nivel mental, ¿cierto? Obviamente seguro tendrá un montón de cosas por ahí a trabajar, pero en general me parece una persona muy centrada que logra cosas muy fácil, como si estuviera demasiado alineado con sus sueños y con sus proyectos. Entonces, en estos días escuché una entrevista y le preguntaban si sufría del síndrome del impostor. Y todas las entrevistas que yo he escuchado de síndrome del impostor, que han sido muchas, todo el mundo responde que sí. Hasta Oprah dijo que sí, sufrió un Hasta montón. Vilma Núñez, para los que Vilma dijo, hablamos de marketing. sí. Y él dijo como, no, yo no siento eso. Y Aislinn Derbez, que fue la que lo entrevistó en el podcast La Magia del Caos, ella hizo una asociación que a mí me parece muy linda y ella dijo como, ¿no sientes que tuviste una infancia con unas necesidades emocionales tan cubiertas que tu adolescencia y adultez la pudiste invertir en cumplir tus sueños más que estar luchando? Pues ella no lo dijo de esta forma, pero yo lo vi como más que estar luchando con tu inconsciente, de tratar de, uy, yo sí lo voy a lograr y tengo un diálogo interno poderoso y voy a alcanzar cosas muy bonitas en mi vida y yo sé que puedo, pero entonces retrocedo un montón porque mi mente inconsciente no me deja.
este chico tuvo un entorno familiar que lo hizo sentir tan seguro, incluso cuando en el colegio sufrió de bullying y él decía que no era súper agraciado, que siempre fue pequeño, muy delgado, pero ese entorno familiar fue tan seguro para él que se convirtió en una máquina de cumplir sueños. Y sueños que él dice, pues yo esto a veces ni me lo imagino, simplemente sucede, porque cree tanto en él y tú lo ves y entonces él es súper arrollador y transmite demasiada seguridad y no como esa seguridad que tú dices, ay, qué bonita se ve, seguro es muy segura, sino que es muy seguro y lo proyecta un montón. Sí, es como, yo siento, pues no lo hemos conocido, pero yo siento que es de esas personas que cuando entra a la habitación, como que vibra en una Sí, energía ilumina. que sí, que contagia. Ajá. Que hay personas que entran a la habitación y, pucha, antes le bajan a uno la Sí. energía y uno dice, pucha, llegó este man. Pero esa asociación que ella hizo fue muy bonita. En vez de invertir su adolescencia y su adultez en luchar con todas sus fuerzas de trabajar su diálogo interno, viene de un entorno que fortaleció muchísimo su diálogo interno y su disciplina y demás, y por eso en su vida adulta le queda mucho más fácil lograr un montón de cosas. Así que creo que también es un mensaje para que potenciemos el diálogo interno de nuestros niños. Y para los que no tienen niños y ya son adultos, ya saben que Potencian el diálogo interno de su niño interior. potencian el diálogo interno de su niño interior, que sí, muy probablemente el déficit, es que el déficit de atención es mío, eso no lo tienen todos. El síndrome del impostor sí es verdad, es ese miedo al castigo. Sí. Que, sí, porque si no tuviéramos, o sea, si uno no tuviera miedo a lo que va a pasar por lo que vas a hacer, pues no se presenta el síndrome del impostor. Sí, y está normalmente asociado al error. Si yo fallo, entonces me descubren y entonces me castigan. Y es la misma dinámica que tiene el niño en nuestra sociedad, lastimosamente. Bueno, una de las razones por las que estamos muy en contra del sistema educativo, por ejemplo, en mi caso, es el refuerzo constante en el error. En vez de, no sé si esto pase, pero por ejemplo, en la mayoría de los colegios de aquí, tú pierdes una materia, te refuerzan la que perdiste. En vez de decirte, wow, eres brillante en español, vamos a reforzar tus habilidades en español. Siempre está como, entonces te pierdes tus vacaciones de fin de año porque tienes que reforzar lo malo que fuiste. Sí, sí. Siempre hay una connotación muy negativa al error y eso es lo que en la adultez el niño interior exterioriza a través del síndrome del impostor. Nunca lo había pensado de esa manera. Ahora sí, pregunta del millón. Nosotros sufrimos del síndrome, porque pues, digamos, yo no me siento pues Oprah, porque obviamente dichosos nosotros que siempre damos un paso y hay alguien más arriba a quien admirar, Sí. Pero yo siento que a nivel profesional, a nivel familiar, pues me siento una persona muy exitosa. Sí. Entonces, Galilea, fuiste tú. Hágale pues. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Espérate, yo miro la hora. Muy bien. Ah, sí, que te lo refuerzan. Oprah, ¿qué tú dices? Que sí, que uno, pues, yo me siento una persona, pues, como que ha logrado mucho. Sin embargo, siento que sufrimos mucho del síndrome del impostor. Horrible. Yo, en lo personal, cada vez que digamos que... Galilea, no, gorda, no. Vaya ay, gorda, venga pues para acá, a ver. Déjame pues de pelos la ropa. Pues. Eche para arriba, a ver. Ahí sí está, pero acuéstese pues, acuéstese. Acostada. Ya como tiene con la despelucada, perdón. No, este podcast estaba interrumpido. Ya, bueno, ya, qué gorda, qué pues quieta. Bueno, así pues, perdí el flow. Entonces, que yo siento que sufrimos mucho el síndrome del impostor. Yo en lo personal siento que sufro mucho cuando se va a hacer algo nuevo. Normalmente... Antes inclusive sufría cuando íbamos a repetir algo que ya había sido exitoso para nosotros, pero yo volvía a sentir el miedo, porque decía como que ¿quién nos asegura el éxito? Aunque ya haya funcionado una vez, ¿quién nos asegura que va a funcionar una segunda? Ahora no siento tanto eso. Digamos que, siendo muy honesto, el respaldo económico siento que disminuye mucho el síndrome del impostor, en el sentido de que antes a ti te da miedo, te da pena hacer algo, pero cuando tú ya dices, ya he ganado antes por eso, ya facturo por eso, es como que para mí disminuye mucho ese síndrome del impostor, pero sí sufro mucho cuando vamos a hacer algo nuevo, aunque esté asociado con lo que ya hemos hecho antes, sí me da mucho miedo. ¿Tú también sufres del síndrome del impostor? Sí, muchísimo. Creo que antes más en la parte laboral, siento que ahora más en la parte de mi maternidad. O sea, no como que ¿Se alguien... puede sufrir del síndrome del impostor en la parte de la maternidad? Pues yo no sé, pero me atrevería a decir que yo lo siento. A ver, explícanos. Explico mi punto.
Sí, he sufrido muchísimo síndrome del impostor en la parte profesional. Lo que pasa es que como que cada vez he tratado de mejorar más mi diálogo interno y de reconocer qué ha pasado en el pasado, que yo he logrado para que alguien me tenga en cuenta para algo, ¿cierto? Sin embargo, pues es algo demasiado complejo. Por ejemplo, cuando voy a dar una conferencia en una audiencia nueva, ya ahorita les cuento algo que me pasó, casi me desmayo del síndrome del impostor, desmayo literal. Pero con la maternidad es como ese síndrome del impostor permanente, donde yo siento que me creo buena mamá, pero que no lo estoy siendo. Y es mi pregunta todos los días. Antes mi síndrome del impostor era todos los días en la parte profesional, lo he logrado trabajar un montón, pero ahora todos los días mi pregunta es, ¿si será que lo estoy haciendo bien? ¿O será que hay otras mamás que son mejores y yo soy un fraude? Y como que yo, la persona, porque uno normalmente piensa en la persona que lo va a castigar o que lo va a descubrir, ¿cierto? En el síndrome del impostor es ese pensamiento repetitivo e inconsciente de cuál será esa persona que me va a pillar, que lo estoy haciendo mal. Y siempre esa persona que sale en mis reflexiones es Valentino y Luca adultos. Como que es ese el miedo juicio permanente, sí, es ese miedo permanente a que ellos en su adultez recriminen la mamá que yo fui. Ajá. Eso me traumatiza todos los días de mi vida. Sí, en especial, pues digo yo, en especial de que no hay como mucho referente. O sea, digamos que la gente comenta como, incluso una persona comentó en el podcast pasado que la Biblia decía que había que pegarle a los niños. Pues Interpretaciones, amigos. sí, cada quien interpreta la Biblia como quiera. Pues me imagino que usted les pegará con la Biblia a sus hijos también. Ay, no nos van a La ver. Biblia dice que puedo, tan, y más con la Biblia. Mucha quedaron aquí con la cruz. Bueno, pero digamos que hay como, cuando no hay un precedente, digo yo, que da más miedo al síndrome del impostor. No, o sea, digamos que vamos nuevamente con la familia de abogados. Sí. Si no, es que, puta, es que ser humano es muy complicado. Es que deja, pónganlo con el ejemplo de la familia de abogados. Y pasa porque yo estuve ahí, no tan profesionalmente con la familia de abogados, pero el síndrome del impostor que ataca a una persona cuando decide aún así seguir el camino familiar es lograr superar el camino familiar. Sí. Entonces, por ejemplo, y aquí muchos van a escribir, el abogado, el joven que se gradúa de Derecho, donde toda su familia ha sido abogada, pues donde todos han sido abogados, donde el abuelo montó la firma de abogados más grande del país, donde el abuelo era abogado del expresidente. Sí. Y nos dije, el síndrome del impostor es, ¿será que algún día logro superar lo que ya hicieron mis papás? O qué cagada defraudarlos. O qué cagada que en algún momento yo ensucie el nombre de la familia. Y tú viste que yo sufría de eso y era, sí. Es que superar a mi papá va a ser muy duro. Yo hoy en día siento que ya superé a mi papá, aunque no compito o no trabajo por superarlo, pero pues si me preguntan siento que ya lo hice. Sí. Pero en su momento ese era mi síndrome del impostor y era como que tengo todas las habilidades, tengo ya todo el panorama, o sea, mis papás ya abrieron el camino. Claro, ahora, y aparte mi papá no estudió, yo sí tuve la oportunidad de estudiar. Ahora es cómo lo supero. Entonces, ¿de qué estaba hablando yo? Ya, se vieron el podcast del síndrome del déficit de atención. Porque yo iba a decir, cuando no hay un precedente, sufres del síndrome del impostor. Yo estaba hablando de que me da síndrome del impostor la maternidad. Por eso yo te iba a decir, claro, muy probablemente porque no tenemos un precedente de, hey, esa persona fue criada con disciplina positiva y miran lo que resultó. Nos han escrito, ¿sí? Nos han escrito personas uy, sí, cuando me escriben eso me da un alivio. A uno le da Ustedes un alivio, no saben lo que me ayudan con eso. A uno le da un alivio, pero yo siento que a uno le pasa lo mismo y es como que a uno el esposo le dice y le dice y le dice y le dice como haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y tú no le haces caso hasta que el psicólogo ahí te dice haga lo mismo. Sí. Y uno dice como que wow, pues es que tenía que escucharlo de un psicólogo para hacer caso o no. Sí. Entonces yo siento que sí, hay muchas personas que nos han escrito como que yo crié a mi hijo con disciplina positiva y se ven los buenos resultados. Sí, como ya es un adolescente, pero ya está en la como universidad. Como que esa parte del síndrome del impostor quieres como que no, quiero verlo por mis propios ojos, quiero, no sé, tener como alguien, un familiar cercano, un hermano que yo pueda decir, mira cómo resultó de bueno. Uy, yo creo que igual aunque lo tuviera, yo me preguntaría todos los días lo mismo. Claro, pero entonces, es que es lo que yo te digo que es muy difícil ser humano, porque si tú, por ejemplo, digamos, no sé, uno de mis hermanos, que digamos que puede estar como con hijos de nuestro nivel en edad, sí. Tuviéramos mi hermano que es mayor que yo, tuviera ya un niño, no sé, 3 años, 4 años mayor que Valentino, fue criado con disciplina positiva, y uno pudiera decir,
ese niño es increíble, ese niño, wow, y fue criado con el modelo que nosotros estamos criando al de nosotros, nuestro síndrome del impostor ahí sería el precedente de, wow, quiero que sea como él, qué miedo Así que no superar a mi sobrino, qué miedo, o qué miedo o que lo que... comparen, qué miedo que digan, Sí, ah, es que este es mejor que este, pero wow, si los criamos bajo el mismo modelo. sí. Entonces, o sea, el Ay, trabajo yo no sé. mental es muy complicado porque por A por B el humano, digo yo, tiende a buscar la falla en algo, o sea, tiende a verle la quinta pata al gato. Y yo creo que al principio ese síndrome del ¿Qué es esta vibra del impostor, amor? Perdón. al principio ese síndrome del impostor, en mi caso, en la maternidad puntualmente, estaba muy ligada a qué van a decir de mí como mamá. Es decir, pues cuando Valentino estaba bebé, ¿qué va a decir mi mamá de mi rol como mamá? ¿Qué van a decir mis suegros de mi rol como mamá? ¿Qué va a decir la sociedad de mi rol como mamá? Sí. Entonces era mucho gestionar una pataleta y entonces yo sudaba porque yo veía a todas las personas observándome, etcétera. Ya estoy en un punto donde digo, me vale huevo lo que piense mi mamá, mi papá, mis suegros sobre mi maternidad, porque así es como yo la quiero vivir, pero todos los días me pregunto si realmente a mis hijos en su versión adulta les va a servir. Y si cuando estén grandes me van a decir como, lo hiciste todo mal, o sea, por tu culpa esto. Y esa preocupación constante como que mis hijos en su versión adulta me pillen que no fui tan buena mamá, me cuesta un montón. O por ejemplo, hay un tema que yo quiero hacer aquí súper Ajá. honesta. Yo busco mucho la mejora continua, ¿cierto? Identificar en qué áreas de mi vida no me siento tan cómoda, qué siento que no estoy haciendo tan bien. Y eso es un rasgo perfeccionista que lo hablamos en el episodio pasado. Me ha ayudado mucho a alcanzar excelencia en muchas cosas, pero también mortifica, que lo hablamos en el episodio pasado. Yo como mamá voy analizando en qué partes no lo estoy haciendo tan bien. Y yo siento que la alimentación es una de esas partes. Por ejemplo, yo veo muchas mamás que son muy juiciosas cuidando a los niños del azúcar, cuidando a los niños de los procesados. Y como no es algo que yo tuve tan interiorizado en mi vida, sino hasta hace un año que nos hicimos esta cirugía, yo ahorita veo esos patrones de alimentación en mis niños, de que les encanta el dulce o que les encantan los nuggets con papitas fritas, Que no les gusta la verdura. que no les gusta la verdura, que toman agua solo cuando es lo único que hay. Y eso a mí me duele mucho. Y yo soy como, listo, entonces vamos a hacer eso. Y yo soy súper empeliculada y hago 1000 menús. Porque claro, yo no les podía transferir esa conciencia sobre la alimentación si yo no la hubiera interiorizado para mí como ser humano. Y este cambio en mí solo sucedió hace apenas un año y poquito. Y es algo que me mortifica constantemente. Y yo trato de hacer cambios, pero es súper difícil porque ¿cómo me vas a decir entonces que ya no vamos a comer azúcar si ya me diste azúcar los últimos 4 años? Bueno, es un tema mucho más complejo, pero por ejemplo yo me pregunto sobre ese caso puntual donde yo me siento que no estoy siendo la mamá que quisiera ser. Yo digo, ¿será que si después son adultos y tienen problemas en su relación con la comida y tienen obesidad, me van a echar la culpa a mí, me van a descubrir que no hice las cosas bien? Ese es el síndrome del impostor que más me mortifica a mí hoy. Amigos, fuertes declaraciones. Y a ti, ¿qué No, síndrome del impostor te mortifica mucho? Bueno, ya les voy a contar lo del trabajo, solo que este es el más profundo, el que más me duele y me genera pensamientos repetitivos todos los días. ya, me están hablando a mí, cálmese. Tú, Digamos que mi síndrome del impostor, al principio cuando nos casamos, yo te lo decía muy latente, era tenerme esto que es que no, mira, esto no me va a dejar. estás desconcentrado, ¡Ay, una vení. venta! ¡Yay! Listo, dale. Al principio era muy latente y era el cómo voy a superar lo que hizo mi papá, Sí. ¿cierto? Era O incluso como trabajabas con él, ¿qué tal si yo estoy ahí y mi papá ya no está y lo deja todo en mis manos y yo quiebro todo esto? a eso iba. Digamos que yo he sido una persona muy, aunque no en ese momento no lo sabía, muy manifestadora y algo con lo que lucho todos los días es que soy una persona muy, o sea, digamos, muy
Ansiosa porque me adelanto mucho, a veces depresiva porque me devuelvo. Sí. ¿Sí? Para los que no saben, ser ansioso es que vives en el futuro, ser depresivo es que vives en el pasado. ¿Sí? O sea, tú no te pones ansioso por algo que pasó atrás, te pones ansioso por algo que va a pasar y te pones depresivo por algo que pasó. Por eso la gente se pone que porque una persona se enfermó, es algo que pasó, te deprimes. Entonces, en ese momento yo siento que, aunque no lo sabía que yo le podía catalogar, tengo ansiedad, sí he sido una persona, ahora que lo pienso, muy, muy hacia el futuro. Entonces, en su momento mi mayor síndrome del impostor era cómo voy a superar lo que mi papá hizo. Y yo pensaba, ok, cuando logre superar lo que mi papá hizo, es porque ya voy a encargarme de los negocios de mi papá. Mi papá se va a morir, se va a retirar, me va a dejar todo a mí, que soy el administrador de empresas. Y sin que eso hubiera pasado, sin que mi papá se hubiera enfermado, o sea, sin que nada de eso pasara, ahí mismo empezaba yo, ok. Entonces ya el problema no es superarlo, el problema es cómo no daño todo lo que mi papá hizo, cómo no daño lo que mi papá me entregó, cómo no quiebro el negocio familiar. Ese era como mi síndrome del impostor para ese momento. Cuando renuncié y empecé a trabajar contigo, pues digamos que no sabía qué era lo que quería hacer. Fue un momento duro en el que no sabía ni para qué era bueno, ni qué es lo que quería hacer. Fue que esa etapa de exploración, pero mi síndrome del impostor en ese momento era, o sea, cómo no daño tu reputación, porque entré a trabajar contigo y de entrada entré a trabajar en algo que yo no dominaba, que era diseño gráfico, y era como que... Y tu ¿cómo? síndrome del impostor era súper evidente. ¿Cómo hacer que no descubran que no soy diseñador? Ajá, o sea, sí, era eso, era cómo hacer que no descubran que no soy diseñador. Entonces yo como que incluso en el tema de la ropa quería vestirme como, pues normalmente los diseñadores gráficos son como más Parchados. underground, urbanos, pues digamos que Sí. lo normal, lo que uno ve. Entonces yo como que quería hacer así, normalmente... O sea, siempre que entregaba un diseño decía como eso está malo, y le decía a Tatiana, mira, lo hice con todo el corazón, pero eso está muy malo, ¿qué se le puede mejorar? Aunque Tatiana lo veía, lo entregaba y le decían, estaba wow, yo siempre creía que podía dar más. Y siento que ese síndrome del impostor me hubiera paralizado si no hubiera sido por el hecho de que tú me empujabas, porque hay que entregarlo, con miedo y todo, hágale a ver, porque ya nos comprometimos. Entonces, en ese momento siento que era eso. Cuando ya empezamos como a trabajar más en nosotros, en nuestras marcas personales y en otros clientes, que fue por esa etapa en la que digo yo, pues como que yo siento que no aportaba mucho, mi síndrome del impostor era no estar a tu altura. Y ese síndrome del impostor se juntaba con un miedo muy latente y muy constante que yo te decía, y es, me da miedo que llegues a faltar porque siento que no podría hacer nada. ¿Sí? Que yo te decía, ok, tú tienes 300.000 seguidores en YouTube, no tengo canal de YouTube, tú tienes 100.000 seguidores en Instagram, yo tengo 10.000. Si tú te llegas a morir o llegas a faltar o nos divorciamos, ¿cómo mantengo yo esta familia si nadie va a querer seguir viendo el canal de Tatiana si aparece Cristian? Sí. Yo no voy a ser capaz de facturar, los clientes nos van a renunciar. Ahora... Por allá, Cristian, comprándome seguro de vida. yo por allá metiéndola en 10 seguros de vida. No, ese era como mi síndrome del impostor, cómo estar a tu altura y que no soy tan bueno. Mi comparativa ni siquiera era como que me vas a dejar por no ser tan bueno. Mi comparativa era, no soy tan bueno, ¿qué pasa si llegas a faltar? ¿Cómo mantengo yo la familia? ¿Cómo me mantengo a mí? O sea, ¿cómo mantengo este estilo de vida que hemos creado? Y ahora que siento que estoy a tu altura, que siento que soy una persona mucho más desarrollada, que soy una persona mucho más consciente de sus habilidades y más, digamos, ¿cómo se dice? O sea, como que yo solito... Empoderado. Eso, más empoderado. Mi síndrome del impostor creo que es una etapa en la que tú viviste, que era cuando ya tú te estás dando de cara al público, ¿sí? Digamos Sí. que mi público eras tú, entonces yo sentía que tú eras la que me iba a regañar. Sí, o sea, como que tú siempre estabas trabajando detrás de cámaras, Ajá, yo era la entonces, imagen. la persona que iba a regañar al niño Cristian eras tú. Ahora que yo estoy más de cara al público, que estoy sacando mis infoproductos, que estoy vendiendo mis cosas, que aunque la economía familiar sigue estando junta, nuestras metas es tú mantienes la casa, yo me encargo de facturar nuestros sueños. Entonces, es más como, ya ni siquiera siento como el no te voy a poder cumplir el sueño, porque siento que soy capaz de lograrlo, pero ya como estoy de cara al público, estoy en esa faceta de el público es el que va a castigar a Cristian Niño. Sí. Y es lo que estoy trabajando en este preciso momento. Y tú lo has visto. Y es como que, pucha, amor, ¿dónde está clase? ¿Será que voy a haber sacado diferente? O mejor si cambio el curso. Ay, fue madre. Y que tú me has dicho como, no, enfócate, estás muy disperso. Y me has visto muy disperso estos días. Porque, claro, lidiar con el síndrome del impostor, con el déficit de atención, con la ansiedad, con la depresión, no es fácil a veces como balancear todas esas cosas. Yo digo que uno es como un computador que tiene cierta capacidad de RAM y a veces se tosta Sí, por abrirle tantos programas al mismo tiempo. Entonces, actualmente siento que es eso, pero pues
o sea, la idea no es venir aquí a expresarles nuestras miserias solamente, sino a decirles cómo trabajamos nosotros del síndrome del impostor. ¿Qué haces tú para trabajar tu síndrome del impostor? Bueno, primero voy a contar mi historia Sí, tu profesional. historia. Sí. Amigos, esta historia es el ejemplo claro del síndrome del impostor. Resulta que a mí me invitaron el año pasado a una conferencia en PlatziConf. Yo he trabajado un montón con Platzi, hemos hecho cursos, etcétera. Y Platzi, para los que no saben, es una plataforma de educación. Yo creería que es la más grande de América Latina. O sea, ellos tienen como 5 millones de usuarios. O sea, eso es mucho. Y bueno, y la experiencia ha sido súper bonita. Pero resulta que en PlatziConf hay como una asistencia predominante de desarrolladores de software, personas interesadas en inteligencia artificial, big data, etc. Y pues muchos de estos perfiles son hombres, o sea, hay también muchas mujeres, pero principalmente hombres. Yo normalmente hablo de temas de mentalidad, que son cosas más abstractas, aplicadas a los negocios, y me enfoco principalmente en mujeres. Resulta que yo fui a esta conferencia y me dijeron, vamos a tener 2 espacios en PlatziConf. Vas a tener un espacio donde vas a hacer una conferencia y tu conferencia es algo así como mentalidad en tiempos de cambio por la inteligencia artificial. Listo, este tema me encanta la inteligencia artificial, me encanta la mentalidad, procesos de cambio, lo hago. Y luego vas a tener un espacio de preguntas y respuestas. Dime. Bueno, no sé si vas a hablar. Yo siento que sufriste 2 veces de síndrome del impostor durante ¿Sí? ese día. Yo sentí uno. ¿Cuál fue el otro? El primero, tal vez lo sentí yo, Sí. porque yo acompañé a Tatiana. Acuérdate que tú te has presentado ante muchas personas, pero es como que ese es el escenario principal. Sí, en PlatziConf habían muchos escenarios y las conferencias eran al mismo tiempo, entonces la gente se repartía entre diferentes escenarios. Sí. Entonces Eso había es la verdad. posibilidad de que, claro, al mismo tiempo que tú hubiera otra persona también muy interesante. Sí, yo juraba que no iba a llenar. Ajá, el síndrome que compartíamos los dos era como que fue pucha, donde o sea, coincidió que a la hora tuya había también otras conferencias muy interesantes y era como que donde nadie vaya a la tuya por querer ir a la de otra persona. Entonces ese fue como el primer síndrome del impostor. Sí, es verdad, solo que ahí no me desmayé. No, pero ese se pasó pero rápido sí. porque la gente... Sí, es verdad, eran llegó. como 6 escenarios y pues las personas tenían su información y cada uno iba a diferentes conferencias y yo dije como pues fijo no lo lleno. Qué susto. Sí se llenó. Sí, se llenó y había gente parada y todo y fue muy lindo. Pero bueno, el caso fue que yo ahí hice la conferencia, yo me sentí súper bien, pero yo vi que en las conferencias pues había muchos hombres y luego cuando fui a las otras conferencias decían como, bueno, y aquí principalmente que tenemos desarrolladores de software y yo iba a las otras conferencias y eran como, vamos a enseñar Java, no sé qué, y unas cosas súper enredadas. Sí. Y mi tema era el tema abstracto, o sea, de todos los temas, unos hablaban de ventas, otros hablaban de programación, otros hablaban de código de no sé qué, y yo la mentalidad. Entonces yo dije, esto tan abstracto que no es algo tangible que un programador o un desarrollador de software pueda como integrar rápidamente, no va a generar ningún interés. Y luego teníamos el espacio de preguntas y respuestas. También había varias personas en ese momento haciendo ronda de preguntas y respuestas. Ya era finalizando la tarde y yo dije, bueno, seguramente nadie va a ir a mi sesión de preguntas y respuestas, pues como que de todos estos temas tan raros y tan profundos y tan profesionales que hay aquí, pues el mío es como... No, y aparte de eso, acuérdate que la parte donde se hacía la sesión de preguntas y respuestas era una de las salas más chiquitas, entonces no cabía mucha gente. Entonces uno veía a la gente haciendo fila para los que iban antes de Tatiana, para lograr entrar y coger una silla y poderle hacer preguntas. Y antes yo de todo ti el tiempo iba pensé, una muchacha que no me acuerdo. Era una apneísta que era súper famosa. Sí, que rompió récord aquí en Colombia. Yo no me acuerdo de qué era la conferencia de ella, pero sí me acuerdo que la fila era muy larga y nosotros empezamos como que, ay, jue madre, o sea, esta gente apenas salga la apneísta y vaya a entrar Tatiana, se va todo el mundo y va a quedar esto solo. Yo estaba segura que eso iba a pasar. Y yo, ay, bueno, cuando los del equipo de Platzi me llevaron como por un callejón privado, un así backstage, tipo celebridad, sí, tras bambalinas. Y yo, ay, pues, qué show, sí, fijo, nadie va a ir a mi sesión de preguntas y respuestas. Y todo el tiempo tenía ese miedo, porque yo decía, normalmente cuando tú eres conferencista y cuando eres influencer, te miden por convocatoria. Ajá. Entonces ese síndrome del impostor se refuerza un montón porque tú dices, si no tengo poder de convocatoria, si no lleno, pues qué pena y aparte no me van a volver a contratar, ese va a ser el castigo que uno está esperando.
Cuando llegamos a los alrededores, me dice la persona que me acompañaba, vámonos por aquí, que esta es la fila de las personas que están esperando tu sesión de preguntas y respuestas. Y eso le da la Una vuelta. fila larguísima. Y yo le dije, ah, no, eso debe ser para el evento, pues para la sesión que acaba de pasar, porque era con la apneísta. Y me dijo, no, ella ya salió. Esta es gente que está esperando para verte a ti. Y entonces ahí yo, en vez de pensar, wow, qué increíble, mi Sí, tema se la interesó, complejidad de ser humano. yo pensé, claro, todos se fueron a corcharme. Todos van a ir a mi sesión de preguntas y respuestas para corcharme. Y ese fue el pensamiento que yo tuve desde que vi la fila hasta que me paré en el escenario. No, y de hecho... ¿Cuándo? Espérame. Ah, bueno, no, dale, No, dale. no, perdón, No, que dale te iba a tú. decir que el síndrome del impostor estaba atacándonos tan fuerte en ese momento, que dos amigos coincidieron en que ese día estaban en un evento en Bogotá. Sí. No en el mismo, pero estaban en un evento y nos devolvíamos de casualidad en el mismo vuelo. Entonces ellos terminaron antes y les dijimos, les conseguimos boletas, vengan. Vinieron, llegaron como justo para la sesión de preguntas y respuestas de Tatiana. Y era tal nuestro síndrome del impostor que acordamos con ellos que si nadie se paraba a hacer preguntas, ellos se iban a parar como público extraño. Como cuando pasaba en el colegio, que uno no entregaba el examen primero, esperar a ver quién tomaba Sí. la decisión. Y les dijimos como que si nadie se para, por favor, párense ustedes a hacer preguntas. Hagan una preguntica al menos, Hagan una que qué preguntita pena. de lo que sea, porque ese era el susto. Sí, cuando yo estaba ahí listo como que esperando y eso se llenó de gente. Listo, entonces ahí yo como que, listo, llenamos, qué felicidad, qué rico, ojalá pueda aportar mucho. Pero viene otra parte del síndrome del impostor. Dicen, se van a parar en este costado las personas que quieran hacer preguntas. Yo esperaba que entre todas las mujeres que habían ahí se pararan, principalmente mujeres, porque mi comunidad está muy enfocada en mujeres. Y se pararon prácticamente todos hombres. Y ahí lo que yo pensé fue, me quieren corchar. O sea, quién sabe qué me van a preguntar, pero me van a corchar. O sea, lo viste como que si hubiera un dolo en las demás personas. Sí, como que se van a parar aquí para hacerme preguntas que yo no sé. Fijo, me van a preguntar de programación, yo no sé nada de programación. Fijo, me van a preguntar cómo montar una startup de software, yo no sé nada de eso. Y eso era lo que estaba maquinando mi mente en ese momento. Obviamente, toda esta parte la estaba haciendo el inconsciente. Yo a nivel consciente estaba sonriendo perfectamente, respondiendo todas las preguntas. Y conforme las preguntas iban llegando y yo me daba cuenta que, wow, eran personas, hombres, desarrolladores de software muy interesados en el tema de la mentalidad, yo decía, nadie tiene nada contra mí. O sea, les gusta lo que yo hago, vienen para escuchar mi voz y empiezo yo a repetirme ese diálogo como lo estoy haciendo muy bien, estoy respondiendo muy bien todas las preguntas, lo estás haciendo bien, qué rico. Eran tantas personas que querían preguntar y ya se había acabado mi espacio de preguntas que el equipo de Platzi me saca, pero yo les digo como, ¿me permiten seguir respondiendo aquí afuera? Y me dicen, sí, tú estás bien y no estás cansada, etcétera, pues, sigue respondiendo, está perfecto. Entonces se me llenó afuera un círculo de personas haciéndome preguntas y ya en ese momento hay algo que llamamos en bioreprogramación como el posconflicto, o sea, cuando ya tú sales de ese estado de trance donde estabas viviendo un bioshock y ya pasa, entras como ya en un estado de recuperación. Pero el cuerpo quedó como con el, ¿qué? Como con el... Con el bioshock. Con la esquirla, sí. Con el dañito ya hecho. Yo ya estaba súper tranquila, yo feliz con la gente, yo decía, pues necesito responderle a todos porque qué rico que se interesaron en esto. Amigos, recuerdo que había una chica hablándome de su proyecto, etcétera. Y yo la miraba fijamente a los ojos y yo solo pensaba, Dios mío, no me dejes caer en este momento, me voy a desmayar. Y yo me voy a desmayar y yo fue pucha, no, yo soy súper fuerte. Y yo respiraba profundo y yo no, qué oso, ¿cómo me voy a desmayar aquí? Delante de todas estas personas que están esperando que yo les dé una respuesta. Y yo miraba a la muchacha así y yo empecé a ver estrellitas. Y yo dije, no, ya me voy a caer. Y yo, ¿me das un momentico, 5 minuticos, que estoy que me desmayo? Pues que, o sea, eso fue, amigo, o sea, primero, pónganlo en ese mood. A Tatiana, literal, la trataban como una celebridad en Platzi.com. O sea, la movían por partes donde nadie más podía pasar. Incluso a mí una vez, a ella la metieron como en un cuarto y yo iba detrás de ella y a mí me devolvieron como, tú no eres la estrella. Y ya fue como que yo como que, no, esperen. O sea, la trataban como una... Entonces, claro, cuando Tatiana salía, salían todos los del staff detrás de Tatiana.
salió mucha gente a hacerle preguntas. Eran tantas las personas haciendo preguntas que empezaron a preguntarme a mí, ¿sí? O sea, algunas personas sabían que yo era el esposo, entonces empezaron a preguntarme a mí. Eran tantas las personas que empezaron a hacerle preguntas a nuestros amigos pensando que ellos trabajaban con nosotros y que les iban a poder dar respuestas. O sea, nuestros amigos conocen qué hacemos nosotros, un poquito. Entonces ellos como que empezaron a hacer como el ¿cómo se llama? Lo que uno va a las urgencias. El triaje. Empezaron como a hacer el triaje y de ahí lo pasaban a mí y yo los pasaba donde... Eso era un boleo, el staff de Platzi por todas partes. Cuando Tatiana como que dijo, no, un momentico que me voy a desmayar, yo estaba con otras personas ayudándoles con unas preguntas. Cuando a mí me empezaron a llamar, yo creo que fue Andrés el que me llamó. Sí. Que empezó como vea, Tatiana se va a desmayar, Tatiana se va a desmayar. Cuando escucharon Tatiana se va a desmayar, empezó todo el mundo que llamen a los paramédicos, que la ambulancia está afuera, que hay una ambulancia lista, que si necesitan que le traigan... O sea, eso se volvió un... Y entonces que tráiganle azúcar, que tráiganle un chocolate. Yo siempre ando con aceiticos esenciales y yo no, tranquilos, yo con mi aceite esencial y yo, denme 5 minutos que yo voy a estar bien. No, que te llevamos y yo no, 5 minutos, con 5 minutos yo ya tengo. Y listo, en 5 minutos, o sea, como que yo ya sé porque yo tuve muchos episodios de desmayos cuando estaba en el colegio, no me volvieron a dar, en ese momento me dio, pero yo ya sé que si yo percibo que mi cuerpo va a entrar en un desmayo, si yo me siento y entro en un estado de relajación, puedo superar el desmayo, o sea, me mareo horrible, pero no llego al desmayo. Y yo dije, esto es lo que necesito hacer. Ya después, cuando íbamos en el avión, en mis clases de bioreprogramación nos dieron varios diccionarios de los significados de las enfermedades o de las situaciones que nos suceden a nivel físico. Y el mareo es una necesidad de desconectarme de la realidad que estoy viviendo. Y para mí eso inmediatamente hizo clic. Yo estaba en un síndrome del impostor tan fuerte, como que a nivel consciente yo decía, me he preparado un montón para hacer esto, tengo todo el conocimiento, por algo me contrataron, tengo una comunidad que valida lo que yo sé, pero inconscientemente estaba pensando que oso, me van a corchar, esto no va a funcionar, no voy a llenar. Y así, muchas veces el síndrome del impostor también puede tener un montón de manifestaciones físicas. Amigos, ahí les dejamos pues para que después no digan que es que uno lo supera del todo. Yo creo que no, pero no hemos respondido. ¿Qué hacemos nosotros para manejar el síndrome del impostor? Yo creo que una primera, y se la escuché también a Vilma Núñez, decirla, es como hacer esa lista, hacer ese repaso de qué has logrado tú. Sí. ¿Sí? De qué has logrado, así no sea en el mismo campo. Es como, ¿qué has logrado tú y por qué esto debería de ser fácil, digámoslo ahora? O sea, ¿por qué deberíamos de ser capaces de superarlo de nuevo? Creo que eso es una muy buena técnica para el síndrome del impostor. ¿Qué otra cosa nos recomiendas tú? A mí algo que me sirve mucho es desconectarme de la competencia que me incomoda. Es decir, normalmente cuando estamos en el mundo de los negocios o en el mundo profesional nos recomiendan mucho estar mirando la competencia, qué está haciendo, qué está logrando, cómo lo logramos remontar, y creo que desde la parte de los negocios sí está bien, es una estrategia chévere, tú puedes ir haciendo estudios de mercadeo, estudios de mercado, etcétera. Sin embargo, creo que para nuestra humanidad es demasiado perjudicial. Entonces yo tengo un montón de cuentas silenciadas dentro de mi Instagram porque son colegas, pues es chévere tener el contacto ahí en Instagram. Y es chévere que les vaya bien, pues no es como que les deseemos. Exacto, sino que esa comparación constante nos hace estar en un estado de alerta constante. Es decir, yo no soy tan bueno como esta persona, yo no logro tanto como esta persona, yo estoy haciendo esto, pero no tengo estos resultados, entonces no voy a tener coherencia. O lo voy a copiar, lo copio y no me sale. Sí. Porque a él sí le dio y a mí no. Así que yo por salud mental hice eso. Mucho detox de redes sociales. Creo que en redes sociales soy más creadora que consumidora de contenido. Consumo contenido que pocas veces tiene que ver con mi mismo nicho de mercado, porque es un contenido que me inspira, que me llama la atención. Me encanta ver la gente cómo limpia las casas, me encanta ver cómo la gente se viste, cómo limpian el carro, pero cuando estoy tan metida en mi propio nicho, viendo a creadores de contenido haciendo cosas, a conferencistas haciendo cosas, aunque tenga muy fortalecida mi mente, eso me lleva al deterioro de que creo en mí, de que soy también valiosa, y siempre me lleva a un estado de comparación. Entonces eso lo hago mucho por salud mental. Y por supuesto, acostumbrarse a que el diálogo interno sea positivo. Y es una recomendación que siempre nos hacen. Si la persona
que tú más amas recibiera las palabras que tú te lanzas, ¿todavía estaría contigo? Y es una pregunta que hay que hacerse todos los días. La forma en la que hoy me hablé sería la forma en la que le hablaría a mi mejor amigo, a mi esposo, a mis hijos. Tal vez no. Y esto yo lo hago mucho a través de mi journal. En mi journal yo tenía esta tendencia a quejarme, como que era mi espacio de desahogo, y hace un tiempo he utilizado mi diario para escribir mis estados ideales, gratitud. Para echarte flores. Sí, para echarme flores, para escribir todo lo que he logrado, y son cosas súper mínimas. Por ejemplo, en estos días tuve la oportunidad de comprarme un perfume y yo escribí: me siento muy agradecida por mi perfume porque hace 5 años me hubiera demorado mucho en ahorrar para poderlo conseguir. Y son cosas demasiado pequeñitas que te van demostrando que lo estás haciendo muy bien. Y a veces uno dice: ay, es que en la parte profesional no estoy siendo tan exitoso como otras personas, pero puede ser que tú, a diferencia mía, logres llevarle una dieta súper balanceada a tus hijos. Felicítate por eso. O puede ser que tú no tengas hijos o no tengas pareja, pero estás teniendo muy buenos resultados aprendiendo un nuevo idioma. Esos refuerzos constantes de yo soy suficiente, yo valgo, yo merezco, yo tengo muy buenas capacidades, tengo unos logros, son importantes para que nuestro inconsciente se empiece a creer que somos muy capaces. Creerse el cuento, como dicen por ahí. Uh-huh. Sí, yo creo que, o sea, y es algo que se ve mucho y que lo que hemos hablado, o sea, digamos que en términos de marketing es mucho más fácil venderle un curso a una persona de te voy a enseñar a cómo escalar tu negocio de $1,000 a $15,000. Sí, es como que la gente se desvive por un curso así. Porque claro, hay una promesa de valor muy tangible. Voy a facturar $15,000. ¿Qué harías tú con $15,000? Pero cuando ya uno les dice como te voy a enseñar cómo cambiar tus creencias limitantes, la persona normalmente no le da tanta prioridad a eso. Y yo creo que para trabajar del síndrome del impostor no importa la facturación que tú tengas. O sea, si tú estás facturando $100,000 mensuales y no te trabajas a ti como persona, va a llegar un punto en el que no importa la cifra, el síndrome del impostor va a afectarte de alguna manera. Como te pasó a ti, que estabas en PlatziCon, que es una de las conferencias más apetecidas para los creadores de contenido, con la plataforma de e-learning más importante de Latinoamérica, y ahí estaba sufriendo eso porque no había como ese trabajo interno. Exacto. Entonces yo creo que la invitación es, amigos, a que empiecen a trabajarse, a trabajar esos que habilidades blandas, no sé qué viene a ser eso. Empiecen a trabajar por dentro. Sí, y yo siento que lo más importante en el desarrollo personal es que aunque un concepto se popularice y todos nos sintamos tan identificados con el concepto, no lo debemos normalizar. Es decir, hoy, si le preguntamos a la mayoría de la población si ha sufrido del síndrome del impostor, nos dice que sí. Y creemos entonces que es normal sentirnos mal cada vez que nos vamos a embarcar en un nuevo proyecto, cada vez que vamos a cambiar nuestro rumbo profesional. Lo normalizamos un montón y realmente estamos reflejando heridas de la infancia que se pueden sanar. Exacto. Me gustó mucho este episodio. Gracias, mi amor, a mí también. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como En La Casa Hablamos _, en TikTok como @enlacasahablamos. Si nos estás escuchando en Spotify, por favor dale 5 estrellas para que ranquemos mejor. Comparte este episodio en YouTube, suscríbete. Oigan, nos etiquetan, si comparten historias de que lo están viendo, sí, nos etiquetan en @En La Casa Hablamos _ que nosotros reposteamos, nos da mucha felicidad. Hay personas que nos dicen que lo escuchan en familia, en pareja. Y qué bueno que esta sala, bueno, esta no es nuestra sala, este es un pedacito del nicho, se transporte a sus hogares. Mil gracias por estar acá, los queremos mucho y nos vemos la otra semana. Y dejen sus preguntas o comentarios en este episodio, nos vemos. Si quieren proponernos algún tema, los leemos aquí también. Bueno, chao. Nos vemos la otra semana. Pues no ahorita. Pues ahorita, pero pues... Chao. Chao.